Todo comienza en un museo de Roma, donde el agente especial del FBI, John Hartley, sigue la pista de un famoso ladrón internacional. Su nombre es Nolan Booth, y tiene un objetivo claro: robar un legendario huevo de oro, una reliquia de valor incalculable. Aunque el director del museo se niega a escucharlo, John no baja la guardia. Durante su inspección, descubre algo que lo cambia todo: el huevo ya ha sido reemplazado por una réplica. El verdadero fue robado antes de que alguien se diera cuenta. Para demostrarlo, activan la alarma y el caos se apodera del lugar. Entre la multitud, John lo ve: Buzz está ahí. Sin perder un segundo, comienza una frenética persecución por los pasillos del museo. Cuando finalmente la inspectora Das lo descubre, Nolan usa sus habilidades de parkour para burlar a la seguridad y escapar. John logra interceptarlo por un momento, pero el ladrón es más astuto de lo que imaginaba. Lo despista, y con una maniobra extrema, ambos quedan colgando de la estructura mientras luchan por el huevo. Nolan no piensa soltarlo, y está dispuesto a arriesgarlo todo para escapar. Pero John no se rinde tan fácil. Sin dudarlo, se lanza tras él en plena huida a toda velocidad. A pesar del riesgo, da todo por alcanzarlo, pero una vez más, Nolan logra escabullirse ante sus ojos. 56 horas después, Nolan celebra su hazaña con una copa en la mano y el huevo de oro en la otra. Se siente invencible, convencido de ser el mejor ladrón del mundo. Nice place you got here. John lo espera dentro de su propio escondite, acompañado por un equipo completo del FBI. Nolan no tiene escapatoria. Es arrestado en el acto, y aún sin entender cómo lo rastrearon, exige respuestas. John le revela la verdad: no fue él quien lo delató, fue el alfil, la ladrona más famosa del planeta. Nolan siempre ha estado un paso atrás, y lleva años tratando de arrebatarle ese puesto. Nolan es trasladado bajo estricta custodia en un camión blindado, mientras el valioso huevo de oro queda bajo la supervisión de John. Pero el agente no sospecha que, entre su propio equipo, se esconde una amenaza. Uno de los agentes encapuchados intercambia el huevo por una réplica sin levantar sospechas. Cuando John regresa para verificar la pieza, ya es demasiado tarde. El alfil ha vuelto a atacar, y una vez más, nadie la vio venir. Al día siguiente, John espera en silencio la hora de abordar su vuelo, sin saber que su mundo está por colapsar. La inspectora Das irrumpe junto a un escuadrón de Interpol, descubrieron el engaño, y ahora todas las pruebas apuntan a él. Acusado de complicidad en el robo, John es enviado a una prisión helada en Rusia, donde tras ser procesado, se encuentra cara a cara con una figura inesperada: Nolan Booth. Todo fue una trampa del alfil. En un solo movimiento, eliminó a su mayor rival y a la gente que la perseguía. Nolan le explica que ambos están tras los 3 huevos de Cleopatra, un tesoro legendario valuado en $300 millones. El primero ya está en manos del alfil, el segundo, en posesión de un traficante de armas, y el tercero, nunca ha sido hallado. Pero antes de pensar en escapar, deben cuidar que nadie descubra que John es agente del gobierno. This man is not a cop. Sin demora, uno de los presos se acerca a provocarlo, y John intenta calmar la situación, pero la barrera del idioma solo lo hunde más. De regreso en su celda, Nolan y John son interrumpidos por los guardias. El capitán de la prisión los ha mandado a llamar. Escoltados hasta su oficina, no encuentran al oficial, sino a alguien mucho más peligrosa. El alfil los sorprende con su aparición y revela lo que ya sospechaban: ella estuvo detrás de todo. Orquestó sus capturas, manipuló las piezas desde las sombras, y ahora va 2 pasos adelante. Ya tiene el primer huevo, en 48 horas tomará el segundo, y solo le falta encontrar el tercero. Ese último huevo, el más valioso, está oculto en algún lugar que solo Nolan conoce. El alfil le propone un trato: si revela la ubicación, le dará el 10% de las ganancias. Pero ante la negativa del ladrón, ella se marcha sin insistir. Los deja solos, encerrados y sin salida, confiada en que tarde o temprano, cederán. Mientras cumplen tareas forzadas en el frío implacable, John aprovecha un momento de distracción para hacerle una propuesta a Nolan: si unen fuerzas, podrán atrapar al alfil. Con ella fuera del juego, Nolan finalmente se convertirá en el mejor ladrón de arte del mundo. La idea, tan tentadora como arriesgada, termina de convencerlo. El plan de escape comienza de inmediato.
Cuando los guardias intentan detenerlos, se desata una pelea en el lavadero. Logran salir al patio principal y corren hacia una de las murallas que ya habían preparado con antelación. Solo hace falta quitar una piedra para que toda la sección ceda. Al otro lado, un desfiladero helado y a lo lejos, un helicóptero esperando. Noquean al guardia, y en ese momento, el resto de la seguridad aparece. John cubre la retirada con disparos certeros, bloqueando a los perseguidores mientras Nolan reduce al piloto y pone en marcha los motores. El agente dispara a los engranajes de la reja para bloquearla, y con segundos de ventaja, salta directo hacia su única vía de escape. Al ver a John caer al precipicio, Nolan inclina el helicóptero y responde a los disparos de la seguridad. Con la zona despejada, se prepara para escapar, pero justo cuando parece que todo está bajo control, John reaparece y se lanza al helicóptero. Oh, you made it! Thank God! Mientras discuten, la alarma suena alertando de una amenaza inminente. En cuanto aterrizan, se suben al avión de Tambe, un amigo de Nolan. Durante el vuelo, afinan el plan para infiltrarse en la fiesta de Soto Bose, el empresario armamentístico que posee el segundo huevo de oro. Nolan tendrá la tarea de conseguir la huella dactilar de Soto Bose y luego usar deepfake y replicar sus datos biométricos, mientras John deberá robarle el teléfono. Al llegar a la fiesta, se topan con el alfil. John le advierte que la esposará para limpiar su nombre, pero ella no lo toma en serio. Para demostrar que no será fácil sacárselo de encima, John la saca a bailar. En ese momento, Soto Bose aparece y pide bailar con el alfil. John aprovecha el acercamiento para distraerlo y robarle el teléfono. Mientras el dueño de la mansión pronuncia su discurso, Nolan y John aprovechan para infiltrarse en la habitación donde está la bóveda de seguridad. Se preparan en el baño y esperan el cambio de turno de los guardias. Cuando llega el momento, entran al cuarto, preparan la huella digital y el deepfake, y tras ingresar los datos biométricos, acceden a la bóveda. Justo cuando están por tomar lo que buscan, la inspectora Das aparece, avisada por el alfil. John asegura que solo intenta limpiar su nombre, pero la inspectora lo desafía a detener a Nolan para probar su inocencia. Fingiendo apresarlo, John le quita el arma y avanzan hacia el huevo, que está a pocos metros. En ese instante, el alfil irrumpe en la escena. John intenta esposarla, pero ella no se lo permite fácilmente. Se desata una pelea intensa, el alfil empuña una lanza, John levanta un escudo y Nolan, con movimientos ágiles y precisos, el alfil supera rápidamente la defensa de ambos. Al tomar posesión del huevo, Soto Bose irrumpe con su grupo de seguridad. Lo que John y Nolan no esperan es que el alfil y el empresario están trabajando juntos. A la mañana siguiente, ambos despiertan esposados a un poste debajo de una plaza de toros. El alfil, con aparente cortesía, le pide a Nolan que revele la ubicación del tercer huevo, pero él se niega. Para presionarlo, descarga impulsos eléctricos sobre John. Cuando Soto Bose aparece, Nolan finalmente cede y entrega las coordenadas. El tercer huevo está oculto en una cámara secreta dentro de la Gran Pirámide de Egipto. Celebrando el hallazgo con una copa de champán, el alfil y Soto Bose brindan juntos, pero pronto el empresario cae desmayado. El alfil lo ha engañado. Aprovechando el caos, la ladrona toma el segundo huevo y huye en busca del tercero. Soto Bose, aturdido, despierta y comienza a dispararles, aunque sin acertar, uno de los disparos libera a John. Buscando una salida, encuentran unas escaleras que los conducen al centro de la plaza de toros. Nolan, recordando documentales, advierte a John que no se mueva, y el agente obedece. El toro los persigue, pero logran escapar por poco. Escapan en un tren, donde Nolan le revela a John que el tercer huevo no está en Egipto, sino en Argentina. Tras la guerra, un oficial alemán trasladó las pertenencias de su capitán hacia Sudamérica, y entre los tesoros y antigüedades se encontraba el tercer huevo de Cleopatra. El padre de Nolan, aficionado a la búsqueda de reliquias, descubrió en uno de los relojes que compró en un remate las coordenadas de la bóveda donde los tesoros fueron escondidos. Siguiendo las coordenadas en medio de la selva argentina, Nolan y John encuentran una escotilla oculta. Al abrirla, descienden por las escaleras hasta llegar a la puerta de una bóveda antigua. Nolan introduce el reloj heredado de su padre, gira el dispositivo y la compuerta se abre, revelando un tesoro con antigüedades de todo el mundo. Entre cajas polvorientas y vehículos antiguos, hallan finalmente el tercer huevo de Cleopatra. Pero la sorpresa no termina, el alfil reaparece, demostrando que nunca creyó la historia de Egipto y solo esperaba que ellos la condujeran hasta su objetivo. La inspectora, siguiendo a el alfil,
llega junto a un escuadrón militar, atrapándolos. Nolan y el alfil suben a un vehículo antiguo mientras John les cubre. Arrancan a toda velocidad hacia unos túneles mineros antiguos, perseguidos por la inspectora y el escuadrón en otros vehículos. Tras una frenética persecución, algunos golpes y vehículos estrellados, el alfil acelera hacia la salida. Nolan recupera el tercer huevo con éxito, pero al ver que John no emerge del agua, duda entre escapar o ayudarlo, pero finalmente elige salvar a su compañero. Right here. John se burla, celebrando que Nolan lo eligió a él por encima del huevo, y en ese instante, el alfil también emerge del agua. Nolan se regodea, ahora él es el mejor ladrón de arte del mundo, pero no se espera el último giro que esta aventura le depara. Hay 2 alfiles y un montón de peones. Los alfiles se llevan el tercer huevo con ellos, mientras Nolan queda esposado a merced de la inspectora Das. Días después, en el Cairo, los 2 alfiles entregan los 3 huevos a un multimillonario que los expone en la boda de su hija, Cleopatra. Pero la celebración se interrumpe bruscamente cuando la Interpol irrumpe en la fiesta, arrestando al millonario y a Ed Sheeran, quien no recibe nada bien el empujón de los agentes. 6 meses después, los alfiles disfrutan de su yate en un paraíso tropical. This Gouda is disappointing. Nolan revela que ha enviado toda la información de sus cuentas en las Islas Caimán a la inspectora Das, quien les ha confiscado hasta el último centavo de los 300 millones. Sin embargo, les propone un nuevo golpe, una apuesta aún mayor, con el doble de dinero en juego pero el triple de dificultad. Sin opciones y con sus cuentas vacías, los alfiles aceptan el plan justo a tiempo antes de que la inspectora llegue y los encarcele. Frente al Museo del Louvre, nuestros protagonistas se preparan para una nueva aventura. Espera, no te vayas. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más resúmenes como este.